Hola, mi nombre es Aline Sánchez Herrera y en el siguiente video diferenciaremos entre método, técnica y metodología. Para esto nos lleva a preguntar, ¿qué es método? Y bueno, el método consiste en una serie de pasos para seguir un resultado o metas en general. Con esto nos preguntamos, ¿cuáles son las características del método? Para ello, encontramos que es un camino o una orientación. El método indica una serie de pasos para conseguir un resultado o meta en general, como los métodos de actuación, que sirven para representar a un personaje, o el método científico, que sirve para adquirir un conocimiento. También encontramos que es un proceso ordenado. Los métodos proponen una visión general de los pasos a seguir en distintas operaciones. Por ejemplo, el método científico se puede dividir en una serie de pasos. También encontramos que los métodos son flexibles. El método no es una estructura rígida, sino una orientación más o menos general que permite diversas técnicas. Ejemplo de estas características son las religiones con múltiples variantes como el cristianismo, el islam o el budismo, los métodos con distintas técnicas de acercamiento a lo sagrado. También encontramos que el método es universal. Se trata de una visión sobre cómo hacer las cosas o ejercer el conocimiento que no requiere un aprendizaje especializado. Para ello, los métodos pueden ser lógicos, empíricos o mixtos, pero ¿en qué consiste cada una de ellas? Bueno, el método lógico son aquellos surgidos a partir de la reflexión o la abstracción como los sistemas filosóficos y políticos, las religiones, algunas teorías epistemológicas y psicológicas. Los métodos empíricos son aquellos que derivan de una experiencia previa o de campo, como el método científico, el desarrollo de técnicas, la medicina, las ingenierías, entre otras. Por otra parte, existen los métodos mixtos, que combinan lógica o pensamiento abstracto con experiencia y pueden encontrarse en el sistema filosófico, áreas de medicina y psicología, en economía y ciencias sociales e incluso en el área de disciplina como la física y la biología, donde todavía no hay certeza absoluta. Ejemplos de método encontramos el método científico. Abarca los principios y todos los pasos considerados válidos por las distintas disciplinas científicas como la física, química, biología, entre otras, para la adquisición y producción de conocimiento. El método científico incluye la formulación, demostración y modificación de hipótesis, la observación, el análisis y la medición y la capacidad para predecir eventos o repetir resultados. De igual forma, encontramos el método dialéctico. En forma sencilla, el método dialéctico consiste en la confrontación de una tesis con una contraria, la antítesis, para alcanzar una síntesis. De este modo siguen usándose en filosofía y ciencias políticas. También encontramos el método Stanislavski. Es posible el método de actuación más famoso del siglo XX, con una influencia determinante por el teatro, la televisión y el cine, contemporáneos, creados y desarrollados durante la primera mitad del siglo pasado por Stanislavski. Igual encontramos que otro método es el método pedagógico. Son las diferentes filosofías en torno a la enseñanza y a la educación. Van desde aquellos que defienden modelos tradicionales que hacen énfasis en la memorización y en la disciplina a distintas propuestas pedagógicas que dan mayor protagonismo a los alumnos y a sus representantes. De igual forma, encontramos otros ejemplos de método, como es el método de estudio, método para adelgazar, método para estudiar, método para aprender a leer, método para crear una empresa o método para educar un perro, entre muchas otras más. Explicado esto, pasemos a qué es técnica, y la técnica se refiere a una acción específica o a la forma de llevar a cabo una actividad. En la ejecución de un método puede usarse varias técnicas, por eso se habla de técnicas de estudio o de técnicas agrícolas. Por ejemplo, dentro de un método de estudio se puede encontrar distintas técnicas, una para concentrarse, otra para leer más rápido y otra para resumir, etc. Para ello, ¿cuáles son las características de la técnica y en qué consiste cada una de estas características? Como característica, encontramos que es un conjunto de pasos o protocolo. La técnica puede definir como la forma de realizar una acción particular, por ejemplo, la técnica para hacer un corte quirúrgico. Para esto también busca resultados o metas concretas. La técnica tiene como objetivo alcanzar un resultado u objetivo específico que suele requerirse para alcanzar un resultado u objetivo en general. Por ejemplo, una técnica de memorización cuyo objetivo específico es recordar fechas y palabras. Esta se podría encontrar dentro de un método de estudio cuyo objetivo general es aprender para así aprobar una asignatura. Para ello, produce resultados similares. Las diferentes técnicas se conocen como tales porque al ser realizadas por distintas personas en tiempos y lugares diferentes, producen resultados similares o a las mismas respuestas. La técnica para elaborar determinados platos, una técnica de inversión o de elaboración de compuestos químicos, si se hace siguiendo los mismos pasos y con los mismos instrumentos y reglas, debe producir resultados semejantes.
Entre sus características encontramos la habilidad instrumental. La técnica implica la habilidad para mejorar determinados instrumentos abstractos o físicos. La observación directa, por ejemplo, es una técnica de investigación y el manejo del instrumento quirúrgico del cirujano forma parte de su técnica quirúrgica. Por otra parte, las técnicas garantizan el resultado de una investigación u operación. La explicación correcta de una técnica determinada asegura que el resultado sea el correcto, como la realización de un experimento o la elaboración de una comida. Otros ejemplos de técnicas podemos encontrar como la técnica de memorización, la técnica para cepillarse los dientes, técnica de carrera, técnica de relajación, técnica de concentración, técnica de respiración y literal en todo lo que hacemos día a día. Por último, veremos qué es la metodología. Y esto nos dice que la metodología son un conjunto de procedimientos racionales para alcanzar una gama de objetivos que rigen en una investigación científica o tareas que requieren habilidades, conocimientos o cuidados específicos. Entre sus características, como número 1, la metodología permite dirigir, precisar, objetivar, garantizar, comparar, experimentar todo el conjunto de elementos participantes en su definición con la finalidad de otorgarles el carácter de procesos científicos. 2. La metodología es útil para orientar la forma de cómo se resuelve el problema de investigación, qué se va a investigar, cuál es el propósito del estudio, a quién se va a investigar, cómo y de qué manera se va a efectuar la investigación, con qué tipo de recursos se cuentan para ello, dónde se llevará a cabo, durante cuánto tiempo y demás. 3. En el contexto de la investigación científica, la metodología permite ordenar los procesos de investigación en la fase de experimentación y al mismo tiempo los estructura y sistematiza para determinar el procedimiento general que se usará para obtener conocimiento nuevo, es decir, determinar el método. 4. Por lo anterior, la metodología es la parte del proceso de investigación y su sustento científico se basa en la teoría y leyes, positivismo, racionalismo, empirismo, constructivismo, entre otras, en las cuales se desarrolla la investigación. 5. Las teorías explican y dan conceptos sobre los fenómenos naturales, ambientales o sociales que ocurren en la vida de los seres vivos. Para ello podemos observar que la metodología, el método y la técnica van conllevados una de la otra.